Aprovechando que estamos juntos nuevamente, después de 2 semanas que no nos veíamos, me da gusto verlos, por supuesto, como siempre, y habíamos comenzado a desarrollar un tema práctico, con muy poca teología y con mucho sentido práctico, porque en realidad hablar de los fracasos en la vida es hablar de prácticamente nuestra cotidianeidad, ¿no? Esto es algo más frecuente en nuestra vida, los fracasos, que las victorias. Al menos de las victorias nos acordamos poco y de los fracasos nos duelen bastante, y las victorias no dejan marca, los fracasos dejan marca. Entonces son más frecuentes, más dolorosos, más traumáticos. La palabra traumático es que dejan marcas. Entonces, tratar este tema entre gente creyente, honesta, sincera, con buenos sentimientos, con buen corazón, con buenos propósitos en la vida, considero que es un tema importante, porque tal vez los que no tienen esa sensibilidad, los que no han encontrado a Dios todavía y que se llevan el mundo y la gente por delante, se sienten victoriosos permanentemente, o por lo menos actúan de esa manera. No sé cómo serán en su soledad. Siempre la duda está cómo serán en su soledad. Nosotros en nuestra soledad siempre tenemos a quien recurrir, lo cual es un elemento sustancial para nosotros, fundamental. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema. Yo no creo que lo vayamos a agotar, pero por lo menos vamos a avanzar lento, tranquilos, como lo hicimos la última vez que estuvimos comunicados, tratando de que sirva, lo que conversamos. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es si vos o yo, pero lo voy a poner en segunda persona del singular, tú, por si este video llega a Centroamérica. ¿Eres tú un fracasado o simplemente atravesaste por una situación puntual de fracaso? Una pregunta clave que nos debemos contestar. ¿Eres tú un fracasado o simplemente atravesaste por una situación puntual de fracaso? Y la frase con que habíamos terminado el miércoles de hace 2 semanas es: no mires solamente los fracasos, mira tu vida entera y establece un rumbo. No mires solamente los fracasos, mira tu vida entera y establece un rumbo. Es una frase mía, de autor conocido. Este no es autor anónimo, de autor conocido. Y con esa frase voy a empezar a desarrollar este tema. Miren, si hay algo que se constituye en un inhibidor psicomotriz, es sentirse fracasado. ¿Qué es un inhibidor psicomotriz? Es algo que opera en nuestra mente, que inhibe ciertas acciones, que inhibe inclusive ciertas decisiones. Lo vemos muy graficado en los procesos depresivos. En los procesos depresivos lo vemos clarito. Cuando alguien está en una depresión muy profunda, se manifiesta en él este inhibidor psicomotriz. Está en la cama, le tira la cama, no computa en su mente, no contabiliza, sería la palabra concreta o correcta, no contabiliza nada positivo,
todo lo que hace es masticar fracaso, adversidad, tristeza, angustia, desolación, y muchas veces él mismo piensa o alguien lo estimula para que salga de esa situación, para que se levante de la cama, y él mismo probablemente tenga el deseo de hacerlo, pero se manifiesta este inhibidor psicomotriz que hace que por más que quiera no puede. Por más que quiera no puede. Quiere poner una pata abajo de la cama para levantarse, para incorporarse, y por más que quiera no puede. Hay algo en la mente que inhibe la acción. Bueno, de eso estoy hablando en esta primera frase de este análisis. Si hay algo que se constituye en un inhibidor psicomotriz, es sentirse fracasado. Que alguien crea que es un fracasado lo inhibe para continuar luchando. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo sentirse fracasado que haber tenido un fracaso, o dos fracasos, o tres fracasos. Aquí radica la importancia de tener una adecuada perspectiva del fracaso. A veces lo que está mal es nuestro foco, nuestra perspectiva, nuestro panorama, nuestro análisis, nuestra percepción. El fracaso siempre es una situación puntual. Pero la persona, tu persona, mi persona, está mucho más arriba de esa situación puntual. Tu vida entera no se circunscribe a esa situación de derrota circunstancial y transitoria. Vos no sos el fracaso. Y ese es el tema que tenemos que aprender e incorporar en nuestra conciencia. Vos no sos el fracaso, yo no soy el fracaso. Ni el fracaso está en mi interior. No está en tu interior. El fracaso se circunscribe a una situación determinada y miren qué, y totalmente limitada. Una situación determinada y limitada. No ilimitada, sino limitada. Por lo tanto, vos no sos un fracasado. Simplemente atravesás por una circunstancia puntual de fracaso. Lo voy a decir de otra manera, solamente fallaste al intentar hacer algo. Debemos recordar que todos los caminos que conducen hacia el oasis del éxito pasan por el desierto del fracaso. Ya lo hemos dicho eso, la semana anterior. Por lo tanto, si has fallado al intentar hacer algo y esto no ha logrado hacerte sentir un fracasado, entonces podés estar seguro de que has emprendido el camino que te llevará al éxito. Si eso que salió mal, esa falla, eso que estuvo mal razonado, mal decidido, o que las circunstancias externas que no están bajo el control propio hicieron que haya fracasado al intentar hacer algo, pero eso no te hizo sentir un fracasado, entonces ahí recién hemos emprendido ese buen camino que nos va a enseñar a construir éxitos sobre los fracasos. Todos los grandes hombres de éxito han tenido múltiples razones en muchos momentos de su vida para creer que eran personas fracasadas. Pero a pesar de eso, perseveraron y triunfaron. Frente a la adversidad, frente al rechazo, frente a los errores, siguieron creyendo en ellos mismos y rehusaron considerarse fracasados.
no sé qué cantidad, lo había leído la otra vez, pero no me acuerdo, el que inventó la lámpara incandescente, Thomas Edison, ¿cuántas veces fracasó? Cuando prendía la lámpara incandescente se le quemaba el filamento que está en el medio. ¿Cuántas veces? 1000, 2000, 10.000, 100.000. Tenía todo el derecho del mundo de sentirse fracasado. Sin embargo, hoy nosotros estamos iluminados ahora con lámparas LED, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo la humanidad se iluminó con lámparas incandescentes, con ese filamento adentro que se ponía incandescente en el vacío de un tubo de vidrio? Por lo tanto, vos tampoco sos un fracasado. Simplemente, en algunas oportunidades has cometido errores, o ha habido acontecimientos y circunstancias externas que te han hecho atravesar por los caminos del fracaso. El problema se presenta cuando los sentimientos de fracaso se meten en nuestro interior y nos hacen sentir que somos verdaderamente personas fracasadas. Mientras que una persona que es consciente, que atraviesa por errores, que atraviesa por fracasos, rumbo al éxito, continúa avanzando, la persona que siente que es un fracasado ha llegado al final de su camino. Esa es la diferencia. La persona que es consciente de que cometió, comete y cometerá fracasos, cometerá errores. Circunstancias serán adversas, circunstancias políticas, económicas del país, de los incendios en donde sea, que se han quemado tantas viviendas y tantas casas y han muerto personas adentro de los autos calcinadas y gente que la vemos por televisión llorando porque han perdido su casa, sus muebles, su vida, su historia. Mientras que esa persona continúa avanzando, entonces esa persona tiene posibilidad de tener victorias, de ir rumbo al éxito. Ahora, cuando la persona se siente a sí misma fracasada, llegó al final del camino. Si los sentimientos de fracaso ganan tu alma haciendo que creas que eres un fracasado, podemos hacer un ejercicio con relación al último fracaso que hemos experimentado. Les propongo esto, un ejercicio, un breve ejercicio práctico en relación con el último fracaso que has experimentado y que te ha afectado profundamente. Cinco pasos. 5 pasos tiene este ejercicio. Primer paso, desmenuzalo. 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 ¿Qué quiere decir desmenuzarlo? Analizar con la mayor profundidad, con la mayor objetividad posible, las causas del fracaso y las consecuencias de ese fracaso puntual. No estoy hablando de la vida, estoy hablando de un fracaso puntual. Las posibles causas y las posibles consecuencias. Primera. Segunda, llóralo. 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 Eso se llama duelo. Llóralo. Libera tus sentimientos de dolor por la situación vivida. Tercero, aprende. Aprende. Busca cosas para aprender a partir de ese fracaso. Lo repito, busca cosas para aprender a partir de ese fracaso. Cuarto, no te des por vencido. No te des por vencido. Date cuenta que el fracaso está en la situación y no en vos. Vos debes conservar tu fortaleza y seguir avanzando. El fracaso está en la situación, es una situación de fracaso. Yo no soy el fracasado, estoy atravesando por una situación de fracaso. Es el cuarto. Y el quinto, genera en vos una actitud positiva.
generá en vos una actitud positiva. Estos 5 pasos de este pequeño ejercicio práctico nos van a servir a lo largo de todas estas reuniones en que vamos a analizar este tema del fracaso y cómo transformar los fracasos que sufrimos en verdaderas victorias. No te dejes engañar por una circunstancia que te haga sentir que ese fracaso constituye el final de todo. No te dejes engañar. Ninguna situación de fracaso es el final de todo. Ninguna. Les voy a decir más. Ninguna situación de éxito, ninguna victoria es el final de todo. Prepárate porque después vienen otras situaciones que serán de éxito o de fracaso. No lo sabemos. Pero ninguna situación de fracaso es el final de nada o de todo. Ninguna es. Ninguna victoria, ningún fracaso es el final. No permitas que los fracasos te afecten emocionalmente, impidiéndote seguir esforzándote por alcanzar tus metas. Todos tenemos metas. En Dios todos tenemos metas. Todos. Ya sea estabilidad, ya sea servir al Señor, ya sea tener un hogar feliz, ya sea lo que sea tu meta, en tu intimidad. En tu intimidad. No dejes que una situación te afecte de tal manera emocionalmente que te impida seguir esforzándote por alcanzar tus metas. No te sientas fracasado. Uno de los grandes secretos de las personas que han aprendido estos conceptos es prepararse para los fracasos. Lo que voy a hablar ahora en los próximos 5 o 10 minutos es: debemos prepararnos para los fracasos. Ah, pero yo soy cristiano, si Dios está conmigo, Dios me protege, Dios me cuida, Dios va delante mío y va detrás mío. Y hay una canción que cantan muchos cantantes hebreos que habla de los 4 ángeles. De Rafael, Miguel y 2 más. Y la cantan la mayoría. Vos lo buscás en YouTube y vas a encontrar muchos cantores jasídicos, ortodoxos y demás, cantan esa canción de que están protegidos por los 4 costados por los ángeles de Dios. Gabriel, Miguel, Rafael y me faltó uno. Y la verdad es que estamos en la tierra, rodeados de gente, les aviso, estamos rodeados de gente. No sé si se dieron cuenta que está rodeado de gente. Y no sé si se dieron cuenta que estamos rodeados de gente que no toda es buena. No sé si se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta que estamos rodeados de gente egoísta, egocéntrica, sin empatía por el prójimo, que usa al prójimo como si fuera un instrumento, una máquina, un engranaje de una maquinaria, una herramienta para sí mismo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y usted dice, no, pero el próximo político dentro de 4 años, dentro de 8 años, dentro de 16 años, porque cada 4 viene la mano, nos va a salvar porque les aviso. Eso es una irrealidad pensar eso. El mundo, miran el mundo hoy, se está cumpliendo. Lean en los evangelios qué dijo Jesucristo acerca de cómo iba a ser el mundo hoy. Está escrito ahí, Él lo dijo. Entonces, mírenlo y van a ver cómo Él habló de esta época. Entonces, las circunstancias no te van a cambiar para mejor. Vamos a atravesar las mismas circunstancias probablemente que atraviesa cualquier ser humano que vive en un entorno similar al nuestro. Vamos a tener que pagar. Ahora empezó el año, ¿vieron? Empezó el año, ahora se vencieron todos los impuestos actualizados, impuestos inmobiliarios, impuestos municipales, tasa de agua, tasa de servicio a la propiedad, patentes de auto. Y no te creas que eso lo pagás vos solo. Cada uno que está en esos cuadritos que están ahí en la pantalla tiene el mismo problema en este momento. Tiene que pagar, tiene una casa, bueno, ahorita está, tiene un departamento, 2, lo que sea. Bueno, a ver, todos tienen el mismo problema.
Son muy pocos los que le sobra como para decir mi economía no se va a ver afectada por este cimbronazo que tenemos que atravesar cada año cuando viene enero y febrero. Tal vez alguno tenga suerte y no tenga problema, pasa la tarjeta de débito y ya está, o lo que sea, pero la mayoría de la gente sí. Entonces, ¿alguno de ustedes se enfermó alguna vez? ¿Alguna vez le dieron un diagnóstico terminal, adverso? ¿Alguna vez se llevaban por delante un alambre que un albañil irresponsable cruzó en la calle sin ponerle una cinta para que se vea? ¿Alguna vez? Y pónganle lo que ustedes quieran ahí. Entonces, ¿saben qué? Un gran secreto de nuestra fortaleza es que estemos preparados para los fracasos. Hace unos 30 años atrás, o más probablemente, 40 años atrás, cuando yo trabajaba en Munro, en una empresa suiza que había en Munro, ahí en la provincia de Buenos Aires, yo era el jefe de contaduría en esa época, y venía el empresario que se ocupaba de toda la vigilancia de toda la planta y todo lo demás, su gente se ocupaba de eso, y venía muchas veces a la oficina mía a conversar un rato. Y yo le decía, nosotros tenemos que estar preparados a los ciclos de la vida, porque la vida es cíclica. Cuando tengas un mango, guárdalo, porque va a venir el tiempo donde no tengas un mango. Entonces, guarda cuando tengas, para cuando no tengas. Entonces, yo siempre le decía eso a don Ángel Primosich. Entonces yo le decía, busque a Dios, crea en Dios, ore a Dios. Pero hablábamos de los ciclos de la vida. Hoy tenemos trabajo, mañana no sé. Cuando me despidieron de esa empresa, arranqué el estudio contable. Entonces, menos mal que varios años antes ya le estaba diciendo a otro lo que podía llegar a pasar. Me pasó a mí. Y la verdad es que es un gran secreto prepararse de antemano para los fracasos, porque eso nos da una fortaleza interior, una convicción, una fe, una verdadera fe en Dios que nos puede sostener aún en los momentos más adversos. Entonces, yo les digo, una parte por las adversidades que he tenido que afrontar en mi vida y otra parte por mi formación profesional, he aprendido a estar casi siempre preparado para afrontar problemas, casi siempre, para afrontar dificultades, para enfrentar adversidades. La verdad es que aún, bueno, tenemos una contadora allí y un contador, y la verdad es que en la formación profesional de un contador uno está formado aprende a resolver problemas. Aprende a resolver problemas de la empresa, económico, financiero, contable, auditoría, qué sé yo, control interno, toda esa macana que uno estudia ahí, que no sé para qué estudia tanto, pero no importa, nos prepara para resolver problemas. Y la verdad es que cuando Ada me pregunta, o me ha preguntado a lo largo de los siglos que estamos juntos, ¿por qué estás siempre preparándote para resolver problemas? Me lo ha preguntado muchas veces, acá la tengo de testigo al lado mío. ¿Por qué siempre estás preparándote para resolver problemas? Y yo siempre le contesté que para recibir buenas noticias no necesito preparación. Para la risa, para la alegría, no hace falta estar preparado. La preparación la necesitamos para afrontar y superar, no es afrontar y superar dificultades. Para eso necesitamos la preparación. Muchos problemas padecidos por nuestra sociedad contemporánea, tales como alcoholismo, drogadicción, divorcios, trastornos psicológicos, delitos, suicidios, etc., tienen su origen en que las personas no se preparan para el fracaso. Sin embargo, fracasar es más frecuente que triunfar. Entonces, cada vez más se escucha a los conferencistas decir
que hay que ignorar los fracasos, que hay que ignorarlos, que hay que saltearlos, pasarlos por alto, borrarlos de nuestra memoria. Yo lo que les estoy proponiendo en estas charlas es que vean los fracasos en forma diferente. Que recordemos que, ya que el fracaso es inevitable en la construcción de la vida del ser humano que va camino al éxito, debemos encontrarle la utilidad al fracaso. Es más frecuente que el éxito. Entonces, ¿para qué vamos a perdernos la oportunidad de encontrarle una utilidad a algo que pasa con tanta frecuencia en nuestra vida? Debemos aprender a construir nuestros triunfos a partir de los fracasos. Los fracasos construyen nuestra experiencia. Y mientras más grandes sean los fracasos que superemos, no que tengamos, que superemos, mayor será el éxito que podamos alcanzar. Recordando que vos y yo tenemos el potencial para vencer cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier adversidad. Máxime que ahí sí, nuestro Dios es nuestro Padre. No es el Dios del universo, ni el Dios de la humanidad, ni el Dios del mundo. Es nuestro Dios y nuestro Padre. Había un texto al principio que no lo leímos. Hay un texto que la Ada quiere leer, que está ¿dónde, Adita? Eclesiastés 7:4. A ver, Ada nos lee Eclesiastés, anótenlo, Eclesiastés 7:4. Este es un libro que se le atribuye su escritura a Salomón. ¿Se acuerdan? Salomón, hijo del rey David. Salomón, que se lo considera un hombre muy sabio, uno de los más sabios de la historia de la humanidad, dijo: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Uy, otra vez se me para ver cómo es el asunto, me lo perdí. El corazón de los sabios está en la casa del luto, la casa donde hay una pérdida, un dolor, un fracaso, podrías decir, ¿no? Pero el corazón de los insensatos está en la casa que hay alegría. Interesante, interesante. Hay para pensarlo, eso para dejarlo ahí y pensarlo, ¿no? Eclesiastés 7:4. Lo que es concreto es que debemos incorporar definitivamente en nuestra mente que siempre podemos convertir un fracaso en victoria, siempre. Debemos aprender a ver los fracasos como victorias potenciales. Vamos a tratar de enseñar cómo hacerlo a lo largo de estas reuniones. Vos no podés cambiar las circunstancias por las que has atravesado, porque es un hecho concreto, no puede cambiar la historia, no puedes, por más que arranque el tiempo atrás. Por más que arranque los libros, una hoja de un libro de historia, la historia pasó. Entonces no podemos cambiar las circunstancias por las que hemos atravesado, pero sí podemos cambiar nuestra manera de verlas. Vamos a comparar, a ver, a usted que les gusta lo sistemático, lo académico. Y vamos a tratar de pensar cómo actuamos nosotros ante los fracasos. Para poder comenzar, a partir de ahora, un proceso de cambio en nuestra manera de reaccionar ante el fracaso. ¿Para qué? Para comenzar desde ahora un proceso de cambio en nuestra manera de reaccionar ante el fracaso. Entonces, a ver cuál es nuestra forma de actuar ante los fracasos. Si nuestra actitud es de derrota o nuestra actitud es de triunfo. A ver, actitud de derrota. Le echás la culpa a los demás por el fracaso. Típico episodio de Génesis, de la creación con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hace Adán? Adán le echa la culpa a la mujer. Sí, y a Dios. Exactamente, le echa la culpa a Dios. La mujer le echa la culpa a la serpiente, es la actitud típica, ¿no? Esto me pasó y soy una víctima de las circunstancias, yo no tengo nada que ver. Entonces, una actitud, a ver, actitud de derrota o actitud de triunfo.
Una actitud de derrota es echarle la culpa a los demás por el fracaso. Por el fracaso que tuviste. Una actitud de triunfo es asumo mi responsabilidad por el fracaso. Asumo mi responsabilidad. Ahí arranqué. A ver, otra actitud de derrota. Pensás que vas a continuar sumido en el fracaso. Pensás que vas a continuar sumido en el fracaso. Una actitud de derrota, adoptás y mantenés una actitud positiva. Otra actitud de derrota, pensás que eres un fracasado. De triunfo, te das cuenta que algo falló esta vez. Esta vez. Otra actitud de derrota, te das por vencido ante el fracaso. Una actitud de triunfo, perseverás a pesar del fracaso. Una de derrota, te sentís inhibido por los errores pasados. Una actitud de triunfo, aceptás volver a arriesgarte. Una actitud de derrota, volvés a repetir los mismos errores. Ahí estamos empezando a aprender. Una actitud de derrota, volvés a repetir los mismos errores. Una actitud de triunfo, aprendés de cada error. Una actitud de derrota, pensás que nunca más vas a fracasar. Ajá, está buena esta, ¿eh? Yo estoy en Dios y Dios está conmigo y el Espíritu Santo y los ángeles, los cuatro, esos que no me acuerdo ni cómo se llamaban, están conmigo. Pensás que ya superé la circunstancia y ahora pienso que nunca más voy a fracasar. ¿Sabés qué? Ese pensamiento es un pensamiento de derrota. No te estás preparando para el próximo fracaso. Una actitud de triunfo sería reconocer que el fracaso es parte del progreso. Entonces... Ahí cuando hablas de darse por vencido ante el fracaso, qué importante es esto que podemos lograr a través de la familia de la fe. Porque todos, como decimos siempre, fracasamos, nos equivocamos, nos salieron cosas mal. Pero qué importante la familia de la fe, porque no te va a permitir de alguna manera sentirte tan fracasado, ¿no? Darte por vencido. Siempre es bueno esto de poder tener el aliento, el amigo, el hermano de la fe que te va a alentar, que te va a levantar, que te va a ayudar. A lo mejor que se va a sentar con vos y te va a ayudar a hacer todo ese proceso que hablábamos antes, desmenuzar la situación, porque decimos, ¿no?, que la subjetividad, nos metemos tan para adentro en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver las cosas, que nos impide, ¿no?, que tener la objetividad para realmente, objetivamente analizar la situación. Entonces, en todo esto que estamos hablando, cuán importante es la familia de la fe, pero más importante aún es cuando logramos en la familia de la fe tener la transparencia, la libertad y la confianza de mostrarnos tal cual somos. Porque muchas veces, como decimos repetidas veces en las congregaciones, en las distintas iglesias, no, vos no podés decir que fracasaste, vos no podés decir que tenés un problema, vos no podés ni siquiera reconocer que estás luchando con una situación que no podés manejar, con alguna debilidad, con algún problema, con algún trauma, con alguna herida del pasado. Entonces todo el tiempo nos vamos poniendo máscaras, nos vamos revistiendo de una falsa santidad y no nos mostramos humanos. Esta semana, el lunes, Dios nos permitió encontrarnos o juntarnos con una hermana que viene del catolicismo, una hermana muy hermosa que trabaja en todo lo que es sanidad interior. Y hablábamos de esto, cuán importante es tener la familia de la fe que te contiene, que te alienta, que te apoya, que te levanta, que te aconseja. Pero eso vos lo podés usar, le podés sacar el jugo, lo podés exprimir si logramos la transparencia y la sinceridad. Porque si yo no me muestro vulnerable, si yo no pido ayuda, si no pido socorro, ¿cómo el otro va a saber lo que a mí me está pasando? Y entonces no me va a poder ayudar ni a visualizar el fracaso, ni por qué se dio, ni cómo lo puedo resolver, hacer todo este proceso que estamos describiendo. Entonces, para mí es fundamental en todo grupo humano, pero más en la familia de la fe,
el abrirnos y el mostrarnos vulnerables, tal y como somos. Plantearnos lo que nos pasa, poder ponerlo en palabras y expresarlo al hermano o a la hermana que tengo cerca para que ellos me puedan tender una mano. Y entonces ahí me van a poder ayudar a superar ese fracaso o a ver las cosas con otros ojos o a ver algo que yo por estar metido en el fragor del lío no lo puedo ver. Eso. Bien, me estaba acordando de la parábola de los talentos. Y Jesús, ¿se acuerdan? Le dio a uno, creo que 5 10. talentos. Creo que eran 10, 5 y 1, o 5, 2 y 1, sí, lo que algo sea. así. Pero lo concreto es que yo me quería enfocar en aquel que recibió un talento. Un solo talento. El que recibió un talento, porque todos recibieron un talento, una X cantidad de talentos. Exacto. Uno recibió uno. Y las palabras que dijo, que le dijo al Señor que le había dado el talento, está en Mateo 25, 25. Es fácil de acordar, ¿sabes? Mateo 25, 25. Mateo 25, 25. Anótenlo, lo lea, a ver. Este que había recibido un solo talento le respondió al jefe, digamos, cuando vino a pedirle cuenta. ¿Qué respondió? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y a veces se nos pasan, muchas de las escrituras se nos pasan desapercibidas cuando no las estamos encajando en el desarrollo de un tema específico. Acá la frase clave es, tuve miedo. ¿Por qué escondió el talento en la tierra? ¿Por qué enterró el talento? Tanto que hablamos de enterrar los talentos y multiplicar los talentos y nunca nos detuvimos a pensar por qué enterró este tipo el talento que había recibido. Porque tuvo miedo. Tuvo miedo de perder ese que tenía, entonces no se arriesgó, no apostó. Tuvo miedo de perder el talento, tuvo miedo del Señor que le había dado el talento, de la reprimenda, tuvo miedo. Tuvo miedo. El miedo es lo peor que te puedo contar. Y fui y escondí tu talento, dice la hada, en la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vencer la inmovilización que produce el miedo. Este es el tema que voy a desarrollar en los próximos 5 o 10 minutos. Vencer la inmovilización que produce el miedo. Qué expresión tan triste fue la de este hombre. Tuvo miedo, por eso enterró su talento. No obstante, esto constituye la realidad de muchas personas en la actualidad. El fracaso constituye en sí mismo una situación traumática, no hay duda de eso. A nadie le gusta perder un proyecto. A nadie le gusta perder un sueño. A nadie le gusta perder una ilusión. A nadie le gusta perder amigos. A nadie le gusta perder socios. A nadie le gusta perder dinero. Y a veces mucho dinero. A nadie le gusta. Y si además de todo eso, y cuando pasan los años cada vez peor, porque cada vez sentimos que tenemos menos tiempo y menos posibilidades de recomponernos a medida que pasa el tiempo. Ya van a llegar a los 69. Cada vez que pasa más el tiempo, entonces son todos jóvenes. Y cada vez la sensación es, este fracaso, ¿cómo lo revierto si no tengo tiempo? No tengo tiempo. Si a todo eso le sumás la vergüenza, más la lástima o la burla de las otras personas, entonces ya estarás completo para tener un profundo deseo de que te trague la tierra. De desaparecer. Vos, y yo, como todas las personas, cuidamos nuestro prestigio, cuidamos nuestra buena reputación y un resonante fracaso va directamente en contra de estos valores que cuidamos tanto. Prestigio y buena reputación. Y a veces hasta sentimos vergüenza de la persona que tenemos al lado, de defraudarla,
¿De qué va a pensar de mí? Que soy un tarado. Claro, ¿qué va a pensar de mí? Que fracasé, ¿cómo? Que no preví, cómo Claro, no me di ¿cómo me cuenta? pude haber equivocado? ¿Cómo me puede haber salido mal? ¿Cómo no preví? ¿Cómo...? Tantas cosas te pasan por la cabeza. Se ve afectada tu autoestima. Se ve afectada tu calidad profesional. Y hasta se pone en tela de juicio tu capacidad y buen criterio. Además, el fracaso puede afectarte físicamente. Sí, obvio. Ver cómo se caen tus proyectos, cómo se caen tus sueños, tus ilusiones, produce mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, mucha incertidumbre a medida que pasan los años. Este concepto de incertidumbre es cada vez mayor. Y todo eso suele somatizarse. Por todas esas causas, la mera posibilidad del fracaso produce un sentimiento de miedo y a veces incontrolable sentimiento de miedo y muy perjudicial. El miedo al fracaso no es solamente el temor a fallar o a que algo salga mal, es mucho más que eso. Es el miedo a todas las consecuencias que ese fracaso trae aparejadas. Es así como vos o yo podemos quedar atrapados en el ciclo del miedo. Y si el miedo logra vencernos, es casi imposible transformar tus fracasos en triunfos. Asimismo, la memoria, gran tema, ¿eh? La memoria. La memoria de la experiencia, de fracasos anteriores. Miren que estoy hablando de cosas que nos pasan a todos, ¿eh? La memoria de la experiencia de fracasos anteriores crea en la persona una tendencia a relacionar y comparar situaciones nuevas con situaciones ya vividas y que han sido negativas. La memoria. Naturalmente, nadie quiere volver a pasar por situaciones dolorosas, lógico, nadie quiere volver a pasar. Por lo tanto, ante la menor semejanza con algo negativo ya vivido, que condujo a que una visión fallara o a que algún proyecto fracasara, se inicia el proceso del miedo que inmoviliza y paraliza a la persona. Si no se rompe el círculo vicioso del miedo, es imposible vencer el proceso del fracaso. Y si no podemos vencer el proceso del fracaso, no podemos continuar caminando hacia el éxito. Si no aprendemos de nuestros fracasos, entonces nos estancamos. Por lo tanto, los fracasos deben ser tomados como lecciones. Y esto sí es para memorizar. Los fracasos deben ser tomados como lecciones que es necesario aprender para continuar avanzando. Una lección está finalmente aprendida solamente cuando nuestra actitud haya cambiado. Si no, la lección todavía no fue aprendida. En psicología social siempre se usa una frase que es: la crisis es la antesala del cambio. Toda situación de crisis debe generar, en vez de me frustro, me meto para adentro, me deprimo, me echo culpas, todo lo contrario, la crisis tienen que ser vistas como ese trampolín, decíamos la semana pasada, que me prepara, es la antesala del cambio. Me va a preparar, me va a permitir cambiar todas aquellas cosas que tal vez hice mal, que no consideré, que no tuve en cuenta o lo que sea, para entonces poder cambiar y seguir caminando hacia el éxito. Cambiar lo que estaba mal, lo que salió mal, para poder caminar hacia el éxito. Por lo tanto, repito, ni el éxito ni el fracaso son el final de ninguna cosa, sino que ambos son parte de un proceso. No permitas que ni el fracaso te haga perder la confianza, ni el éxito logre hacerte perder el espíritu de superación. Eso lo tengo que repetir. Sí, tal cual. No permitas que ni el fracaso te haga perder la confianza, ni el éxito logre hacerte perder el espíritu de superación. Claro, porque
algo me salió bien, entonces ya está, lo logré y no me sigo poniendo desafíos o cosas para alcanzar a futuro. Entonces, como para terminar esta charla de hoy, vamos a ver 7 cosas negativas que produce el miedo. 7 cosas negativas que produce el miedo. La primera la hemos leído recién. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Eso dijo el que había recibido un talento. Entonces lo primero que produce el miedo es inmovilización. Inmovilización. Sí, no, y estos 7 elementos, estos 7 pasos o estas 7 características o cosas que el miedo produce, en realidad es traspolable no solamente para los fracasos, ¿no? Sino para también las situaciones que hoy estamos viviendo, porque no solamente el mundo, o mejor dicho al revés, no solamente la Argentina está viviendo situaciones muy complicadas, sino también el mundo. Entonces, qué bueno que es que podamos tratar de incorporar estos 7 conceptos, no solamente para nosotros, sino también para ayudar, porque hoy con quien estás, la persona tiene miedo. ¿Por qué? Sobre todo porque no sabe qué va a pasar mañana, porque no sabe qué le depara el futuro. Entonces, bueno, 7 tips o 7 consecuencias. 7 cosas que produce el miedo. 7 cosas que produce el miedo en la persona. La primera es, produce inmovilización. Porque esta fue la reacción del hombre que enterró el talento y se privó a sí mismo. Miren lo que hizo. Se privó a sí mismo de multiplicarlo porque tuvo miedo. Démonos cuenta de eso. Enterró el talento porque tuvo miedo. Pero, ¿qué es lo que hizo? Se privó a sí mismo de multiplicarlo y de recibir la recompensa del Señor que se lo había dado. Cuando la persona comienza a tenerle miedo al fracaso, la tendencia que surge es hacia la inacción. La primera tendencia, la inmovilización. La tendencia hacia la inacción. A no hacer, dice la Hada. Esa inacción, ese no hacer, esa inmovilización, esa inactividad se va haciendo un hábito, arraigándose en la persona, de modo que comienza a perder gradualmente la motivación y la iniciativa. 2 palabras claves. Empieza a perder gradualmente, ¿qué cosa? 2 palabras claves, la motivación y la iniciativa. Primera cosa, primera consecuencia del miedo. Segunda consecuencia del miedo, pérdida de confianza. Pérdida de confianza. Dice el libro de Job, anoten Job 11:18. Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Tremenda promesa de Dios. Tendrás confianza porque hay esperanza. Hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y dormirás seguro. ¿Saben qué te hace perder la confianza? El miedo. El miedo. Entonces, la segunda cosa que produce el miedo es pérdida de confianza. Confianza es seguridad. Seguridad. Es certidumbre, es certeza, es tranquilidad, es entereza, es esperanza, ánimo, crédito. En determinado momento, la persona se encuentra sin autoestima e inclusive sin fe en Dios. Pérdida de confianza, pérdida de fe. Entonces no solamente que se afecta la autoestima, sino que la persona comienza a perder la fe en Dios incluida. Y esa frase, ¿no? Esa segunda parte del texto, dormirás seguro. Hablamos siempre, la mente es lo más difícil de controlar. ¿Cuántas veces nos vamos a acostar y decíamos el encuentro anterior, pensamos y buscamos alternativas y buscamos soluciones y componemos imágenes de las distintas alternativas o soluciones que nosotros le queremos dar? Sin embargo, acá dice, mirarás alrededor, mirarás el caos, la inseguridad, la inestabilidad económica, la crisis mundial, pero Dios nos promete que si nuestra confianza está en Él, vamos a poder dormir seguro. Eso no tiene precio. 3. Tercera consecuencia que produce el miedo. Indecisión. La tercera consecuencia que produce el miedo es indecisión. Indeciso. La indecisión
¿Saben lo que hace la indecisión? Te hace perder oportunidades. La indecisión te hace perder oportunidades. Toda decisión conlleva su riesgo. Asumiste un riesgo cuando tomaste esa decisión. ¿Salió mal? Exacto. Perfecto. Porque toda decisión conlleva su riesgo. Exacto. Pero toda indecisión implica lisa y llanamente asumir las pérdidas de antemano. Y prefiero que un proyecto me salga mal, una decisión que tomé me haya equivocado, A no haberlo intentado. a no haberlo intentado. Porque toda decisión conlleva su riesgo. Me puede salir mal. Exacto. Pero toda indecisión implica lisa y llanamente asumir las pérdidas de antemano. Eso es indecisión. Claro, cuando no me animo es porque estoy A pensando a priori me va a salir mal. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si voy a fracasar? Estoy asumiendo las pérdidas antes de intentarlo. Exacto. Me estoy dando por vencido antes de hacer algo. Cuarta consecuencia del miedo: pensamientos negativos. El miedo produce pensamientos negativos. Y esto lo vamos a ver en detalle en un capítulo completo. Hay de todos modos, charla. ya lo hemos estudiado en una lección del discipulado. Sí, Pero lo vamos a repetir muy brevemente la próxima. Cómo reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Técnica le vamos a llamar técnica de reemplazo de pensamientos negativos. La Biblia nos da digamos, los pasos, el procedimiento para reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces eso lo vamos a ver la próxima vez que estemos conectados. Vamos a ver la técnica de reemplazo de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque el miedo produce pensamientos negativos. Obvio. Entonces nosotros tenemos que tener alguna técnica, algo que nos dé Dios para poder reemplazar los pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Eso lo vamos a estudiar. Quinta consecuencia del miedo. Quinta, sentirse víctima. El miedo te hace sentir víctima. Esto significa que la persona comienza a sentir lástima de sí misma. ¿Se entendió? Sentirse víctima hace que la persona comience a sentir lástima de sí misma. Esta autocompasión lo introduce en un rápido proceso de pérdida de autoestima. Sexta consecuencia del miedo. Sexta, negarse a asumir la responsabilidad. Repito, sexta consecuencia del miedo, negarse a asumir la responsabilidad. Comienza un desgaste tremendo de energía dedicado a la autojustificación. Tremendo desgaste. Porque necesito autojustificarme delante de mí mismo para empezar. En primer lugar, de uno mismo. Para que no me baje la autoestima, para autojustificarme, para no asumir. Porque me estoy desgranando, la autoestima se me está desintegrando, se me está pulverizando. Entonces, lo primero que hago es me niego a asumir la responsabilidad. Empiezo a autojustificarme ante mí, ante mi esposa, ante mis amigos, ante quien sea, ante Dios. Y esto introduce a la persona en un círculo vicioso de echar la culpa a otros, echar la culpa a las circunstancias, y comienza a convertir esa actitud en un hábito que lo saca del enfoque correcto. Sexta consecuencia del miedo. Séptima y última, pérdida de vista de las metas. Séptima consecuencia del miedo, pérdida de vista de las metas. Si lo único que hacemos en nuestra vida es vivir esquivando los riesgos para evitar los fracasos, nos estamos privando de la oportunidad de establecer objetivos productivos para alcanzar. Nos estamos perdiendo la oportunidad de establecer objetivos productivos, positivos para alcanzar. Si no hay metas, tampoco hay propósito.
Y si no hay propósito, no hay motivación para luchar. Entonces, cuando el miedo nos hace perder de vista las metas, miren todas las consecuencias que produce. Nos quedamos sin metas, sin propósito, sin motivación para luchar. El miedo es un sentimiento natural en el ser humano. Entonces uno dice, no, pero Señor, líbrame del miedo. No, estamos hechos así. Estamos hechos así. Es un sentimiento natural del ser humano. Ah, pero ahora voy a orar para no tener más miedos. Sonaste. Seguí orando nomás. Ponete el miedo es una emoción, es una emoción humana. Dentro de las emociones básicas del ser humano, el miedo es una. Y el miedo en cuotas razonables y por cosas razonables es productivo. Por ejemplo, el miedo te ayuda a preservar tu vida. El instinto de conservación se basa en el miedo. No cruzás la avenida 9 de Julio corriendo sin mirar si hay semáforos, si viene un auto o no viene un auto. Exacto. El miedo te permite prepararte para la huida, por ejemplo, en el caso de un inminente ataque. Vos, no sé, un perro te va a atacar o ves que te ladre y que te quiere comer, pues bueno, el miedo te va a ayudar a conservar la vida y a tratar de correr o irte. Entonces, no estamos hablando del instinto de conservación, estamos hablando de este tipo de miedo. El miedo que paraliza, el miedo que no permite que produce crecer. Estas consecuencias que acabamos de estudiar. Pero tengamos en cuenta, porque a veces la gente que siente miedo se autocondena. Entonces, yo quiero terminar esta charla diciéndote esto: no te autocondenes si sentís miedo. Obvio. No te autocondenes, porque el miedo es un sentimiento natural en el ser humano. El miedo a otras personas, a las circunstancias, al destino, a los errores, al fracaso, se vence cuando se continúa marchando a pesar de los riesgos. ¿Querés vencer el miedo? Camina hacia las metas a pesar de los errores, camina hacia las metas a pesar de los fracasos reales y camina hacia las metas a pesar de los fracasos potenciales. No dejes de caminar hacia las metas. Es la única manera de vencer el miedo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y les cedo el micrófono al Horacito. Bueno, seguimos con el tema interesante. Varias cosas para revisar. Y aprovecho para arrancar con una pregunta a los expositores. En un momento ustedes dijeron que viene como el miedo a que vuelva a pasar algo que pasó, ¿no? Y hay que estar preparado para las situaciones adversas, ¿no? Entonces, hay que prepararse, imagino, buscar a Dios, hacer escenarios y prepararse para que la situación adversa no nos sorprenda. El gran desafío, yo creo que nos pasa a todos, es la recurrencia de una situación o la recurrencia de un miedo. Y uno rápidamente se da cuenta por dónde viene, porque se conoce. Entonces, la pregunta es, hoy los escuchaba y escuchaba una situación que me pasó a mí cuando empecé a sentir un par de cosas previo a que me agarre el problema intestinal de vuelta, y no lo pude frenar. Y lo sentí previamente, y no lo pude frenar, fui directo ahí sin frenar. Y hablando de Pablo, él tenía la percepción de que algunos miedos volvían y los vio y fue directo ahí también. Entonces, yo creí haber aprendido, pero me doy cuenta que no aprendí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprender, para cuando vemos la situación, actuar diferente o actuar lo previo? Y cómo hacemos para empezar a reconstruir, ¿no? En el caso del conjunto de miedos. Bueno, vamos a tener otras lecciones donde vamos a desmenuzar cómo hago el aprendizaje de un fracaso. Porque si vuelvo a caer en el mismo fracaso, con las mismas circunstancias, las mismas consecuencias,
es que No hubo aprendizaje. algo me faltó en el camino, Ujú. no hice el proceso de aprendizaje que lo vamos a ver probablemente la próxima vez que nos juntemos. Ahí faltó algo, no hay duda. Entonces, si yo aprendí del fracaso, hice el proceso de aprendizaje y lo voy a dar con ejemplos y todo al proceso para que lo podamos entender y lo podamos aprender. Entender y aprender Aprender de y incorporar. como es y ahora, habiendo aprendido, porque tengo que desmenuzar las causas, entonces voy a tener que hacer un proceso de análisis y de aprendizaje y voy a tener que operar en varias cosas. Voy a tener que operar en sabiduría, prudencia y dependencia de Dios. Tal vez la anterior no operé en la sabiduría, prudencia y dependencia de Dios y ahora con la situación de fracaso por la que atravesé voy a tener que desmenuzar esa situación para hacer un aprendizaje. Esos temas que lo vamos a analizar bien un poco más adelante. Pero la hada me hablaba de aprender a tomar decisiones consultadas, pero no consultadas con una persona más sabia, consultadas con Dios. Con Dios. ¿Cómo era eso? Ella me estaba enseñando, no sé si esta mañana o ayer. Ibas manejando vos y yo te hablaba. Yo decía que Dios todo el tiempo nos va hablando a través de las circunstancias, nos va hablando a través de otras personas y no lo vemos, y no lo vemos. Y seguimos por ahí, como dice Horacito, enroscados, porque estamos ahí, ¿no? Como en un círculo vicioso y volvemos a repetir y volvemos a repetir porque no vemos las señales. Yo digo, tenemos que aprender a ver el semáforo en rojo. A frenar. A frenar cuando vemos el semáforo en rojo. Entonces yo digo, Dios nos va hablando, Dios nos va hablando. Y llega un momento que como no lo entendemos, cada vez Él va usando otros mecanismos, cada vez va ajustando más la clavija, por decir de alguna manera, hasta que hagamos el aprendizaje. Y hay un concepto también que usamos o que se usa y es que el aprendizaje, cuando yo entiendo, yo como docente, cuando entiendo que alguien, cuando detecto que alguien aprendió, siempre que hay aprendizaje hay modificación de conductas, o de hábitos o de manera de pensar. Si la persona no cambió una manera de pensar, una manera de hacer o una manera de ser, no hubo aprendizaje. Entonces, ese es el desafío. Vemos el semáforo en rojo y en vez de frenar, ¿qué hacemos? Ponemos primera y le damos. Y seguimos y nos terminamos estrellando. Entonces, Dios nos habla, Dios nos muestra y no lo vemos. No es fácil, yo sé que no es fácil. Hay que ejercitarlo. Exacto, hay que ejercitarlo. Exactamente. Buenísimo. Bueno, nos llevamos varias cosas. Quiero escuchar al resto porque tengo muchas cosas para decir, pero vamos a escuchar al resto. Quería superar un poco a la moderadora de la reunión anterior. Eh, Así que por eso me muestro un poco más inteligente. Porque ella me tuvo unas palabras no tan saludables conmigo. Eh, Así que los escucho, queridos amigos. Bueno, te había hablado primero, no sé si escuchaste. ¿Se Ah, escucha? ahora sí se escucha perfecto. Te había dicho te respondo, pero justo empezó a hablar don Horacio y muy interesante lo que estaba diciendo porque es importante todo lo que dijo sobre el próximo curso, porque una de las cosas que me venía a la cabeza es, viste que hay un viejo dicho que dice yo perdono pero no olvido. Precisamente, precisamente, claro, borrar lo que quedó atrás, no sufrir por lo que quedó atrás, pero no olvidarme de qué. No olvidarme no es lo mismo que traer y recordarme para sufrir, sino que no olvidarme los caminos que no tengo que recorrer. Nosotros como familia, como matrimonio, como trabajadores, como criadores de nuestros hijos, como mentores de nuestros hijos, eh, yo al menos estoy preparando un cambio radical cuando vuelva de las vacaciones. Ahora como que les estoy dando un changüín, ¿no? Porque implicaría también frenar muchas cosas mías.
pero en todo sentido yo sé y soy consciente, pues ya lo prometí más de una vez, que tengo que hacer un montón de cosas y, y no hay otra forma sino que de hacerlo ya. Vamos a tener un año muy movido, nos vamos a quedar donde estamos. Creo que te había dicho, Horacio, que arreglé el lugar donde estoy viviendo, que es mi lugar de trabajo. Me adelanté un año y medio, pagué el alquiler para no tener que pedir ni garantías prestadas, ni mi garante, que es una amiga, que no hay ningún no, no, no. Me adelanté a todo eso para que no me estén corriendo ni golpeando la puerta, porque necesito un año y medio de proceso de paz, al menos en ese lugar. Todo lo demás va a seguir igual, pero tengo que cambiar un montón de cosas que se vienen amontonando, ¿no? Van a entrar por un embudo, una por una, pero tuvimos que prepararnos para que toda situación adversa no te produzca un dolor, sino que es parte del crecimiento. Cuando tomamos la decisión de ir a vivir ahí, de arrancar todo de nuevo, de hecho yo los conocí así a ustedes, fue ese proceso, ¿no? Y ahora comenzando este año en este proceso nuevo que empezamos a vivir también, porque hay un montón de sinfín de cosas, desde lo espiritual, pasando por el trabajo, la crianza de los hijos, la economía, las finanzas, la salud, la edad, ¿viste? Entonces, tenemos que encarar algo que sea saludable para nosotros en lo espiritual, en lo emocional, en lo laboral, en lo económico, para poder decir, bueno, todo el proceso que hemos fallado, que hemos fracasado en etapas anteriores, todo eso, volcarlo ahora como sabiduría y siempre consultando, porque vas a recibir llamados, don Horacio, usted va a recibir llamados, así que prepárense para aguantarnos, porque siempre consultamos a nuestros mentores y a aquellos que nos apoyaron a poder tomar una dirección diferente. Por eso hoy estamos aquí. Excelente, Freddy. Marisa, más bronceada Que vos. que el morocho de sus... Y bueno, fracaso, no me he puesto a pensar en los fracasos, sí, la emoción del temor o la emoción del miedo la tengo en la edad y en la salud. Es algo que también me está golpeando fuerte, pero trato de tomarlo con sabiduría y de buscar mucho a Dios. Eso es algo que cuesta. Es lo que más me cuesta de la edad, porque uno siempre es una persona ágil, que te mueves, que querés hacer, y vos ves que hay ciertas cosas, viste, como que te van frenando en la vida porque que querés lograr y hacer y ya te desesperás porque querés hacer, no sé, mi sueño es poder tener nuestra casa y, ¿no? Uno tiene esos sueños como postergados y pensás que no lo vas a llegar a alcanzar, ¿me entendés? Por la edad. Tengo ese tema. Me cuesta, pero bueno, lo digo porque me cuesta. Yo ojalá tuviera 35 años y digo, tengo toda la pila, la energía, la fortaleza y la fuerza para darle a todo, pero te condiciona, y esa condición te produce miedo. O sea, las cosas que a mí me condicionan, que no me dejan, que me enfrascan, me producen temor, eso es lo que me paraliza. Hablo en lo personal, porque es una tarea, o sea, esta clase o esta reunión, los pastores, es como que nos confrontan con la misma realidad. Y sí he notado que la gente ha cambiado un montón, que la gente no sigue siendo la misma forma de ser de antes, que cada uno mira su propio lado, su propio lindero, no le interesa lo que al otro le pasa. Pero en eso no me desenfoco sobre las cosas de Dios. Al contrario, trato de aconsejar. Por ejemplo, a mí me pasa con mis hijas y entonces trato de aconsejar, trato de guiarlas en ese sentido. La gente cambió mucho, pero eso
tenemos que tener sabido porque la misma palabra de Dios lo dice, que cada vez es peor la gente, cada vez peor las cosas que suceden, pero siempre tengo una cuota de esperanza que es a través de la palabra de Él, a través de la búsqueda, a través de la fe, que es lo que me activa. Así que justamente esto o que hoy día se está hablando es lo que yo había estado hablando con una de mis hijas a la hora de la siesta y le estaba justamente diciendo estas cosas, que a veces las cosas que uno ha vivido le sirven de experiencia hacia otro y también para uno mismo no cometer la misma situación, tratar de poderla sobrepasar o sobrellevar, pero no volver a cometer lo mismo. Aunque a veces puede uno caer en eso, pero se va a dar cuenta rápidamente y va a salir rápidamente de esa situación. Bueno, eso es lo que tengo para decirle. Gracias por... Gracias por tu aporte, Marisa. Solamente te digo, Marisa, estás autorizada a compartir el link de la parte 1, que fue la anterior, hace 15 días, a tus hijas, y esta que es la parte 2, cuando esté subida, se la puedes compartir a tus hijas y a quien vos quieras. Mientras más gente sembremos y se den cuenta que ser cristiano no es ser fantasioso. Que es ser natural y que tenemos las mismas problemáticas y las mismas sensaciones, sentimientos, solamente que la única diferencia es que Dios es nuestro Dios y es cierto que Él nos cuida, nos guarda, nos protege, como la protegió a la Sofía de que el alambre tuviera unos centímetros arriba o unos centímetros abajo, y me protegió, ustedes ya saben, el tremendo accidente que tuvimos nosotros, y protegió a la otra persona para que no se muriera y a nosotros también y todo. Sí que Dios está con nosotros, siempre, sí. Siempre. Ahora sí, vamos a ver lo negativo de esas circunstancias y de las circunstancias que nosotros atravesamos y lo negativo de que nos enfermamos y lo negativo de que no tenemos mango en el bolsillo y tenemos muchos motivos como para sentirnos fracasados. Pero vamos a aprender a no sentirnos fracasados, no importa cuál sea la circunstancia, porque Dios, nuestro Dios, está con nosotros. Y Él es real y es totalmente real. Bueno, se nos va el tiempo, así que Horacito, metele pata a lo que quieras. Quiero saber quién más quiere opinar. Pablo, sí, levantaste la mano. Y claro que sí, ¿cómo no voy a opinar? ¿Cómo no voy a opinar? Igual como decía Horacio, Marisa, si lo vas a compartir, espera la tercera parte, porque yo hoy siento que fui al consultorio médico y me dieron el diagnóstico. Y me dicen, volvé en 15 días y te digo cómo lo solucionamos. Entonces, hoy me dejaron con el diagnóstico. Hoy me dijeron, estás así, está complicado. ¿Qué es esto? Bueno, ¿y qué hago? No, espera 15 días, volvé y te digo qué hacer. Entonces es como que sí, que no falto, pero ni de casualidad. El miércoles me tienen firme como rulo de estatua. Así que, nada, es gran autodescripción y otro punto que yo siento que en todo esto también me pasa es el sobrepensar constantemente todo. Y eso es como una parte de la inmovilización, porque sobrepensás tanto que no accionás y no actuás. Nada, ansioso por el tercer capítulo, Horacio. La verdad que nos dejaste mal con esto, o a mí me dejaste mal. Hay que hacer algo intermedio. Sí. Gaby, te quiero escuchar a vos, que siempre estás en silencio. Bueno, puntualmente puedo hablar del miedo. Miedo sí, miedo uno tiene, pero miedos típicos del no saber. El único miedo que me da, que no puedo manejar, es el miedo a la enfermedad. El miedo a que me pase algo, el miedo a que no pueda estar para
para mi familia. Ese es el único miedo que no me paraliza. Pero bueno, después también me da el miedo el no saber cómo poder ayudar al que lo necesita. Eso también son miedos típicos que uno que es muy resolutivo nos paralizan o nos frenan. Y bueno, y con respecto al tema de fracasos, yo podría decir que tengo uno, pero no lo sentí como un fracaso, sino como una enseñanza, que fue el fracaso a mi matrimonio, a la constitución, a la familia, lo que es desmembrar lo que se puede decir como familia, pero después de mucho tiempo de análisis me he dado cuenta que no fue un fracaso, sino que fue un aprendizaje que Dios tenía para mí y bueno, y estoy cada día más convencida de no tomarlo como fracaso, sino como enseñanza. Aparte me encontraste a mí. Aparte, si no, no lo hubiera podido encontrar a él. Con beso incluido, me hacen sentir mal. Gracias, Gaby. De nada. Karim. Bueno, yo tuve un gran fracaso, obviamente que tiene que ver con lo que decía Gaby recién, que me produce miedo todavía, ¿no? Porque me agarró en una edad grande ya, estoy con casi 58 años, y no es fácil volver a empezar a esta edad. Entonces el miedo a la soledad, el miedo a llegar a la vejez sola, ¿no? Está jorobado, o el miedo a no poder reencontrarme con mi esposo, que es lo que yo quisiera, pero igualmente agradezco, ¿no? Porque en realidad fue una transición de un montón de fracasos en los que Dios me quería hablar y yo no escuché, y tuvo que llegar el punto final para que yo escuche a Dios. Así que en realidad fue un gran aprendizaje y digamos, si ese fue el camino para llegar a realmente un encuentro verdadero con Dios, lo tengo que agradecer, a pesar de estar sola. Y aparte estoy con Carlita. Muy bien, Carlita, desde allá atrás. Y de atrás me sopla ella. Encontrarme realmente con Dios y bueno, tuvo que pasar esto, así que tengo que agradecerlo, porque si no tal vez hubiera seguido distraída de Dios, ¿no? A pesar de conocerlo. Y bueno, hay algunos miedos que tengo que superar, por ejemplo, que siempre me lo dice Marita, mi gran consejera, es que yo estudio, que esto, que lo otro, aprendo y no pongo en práctica tanto porque me da miedo a no saber. Y sé un montón, pero creo que no voy a saber cuando llegue el momento. Como que no sé lo que sé. Después muchas veces Dios me muestra que cuando me dejo jugar, Él me inspira y sé. Pero tengo miedo a enfrentar, ¿no? Desafíos laborales, esas cosas. Y una cosa más que quería compartir es que cuando veíamos las 7 cosas negativas que produce el miedo, lo estaba comparando y son las mismas 7 cosas negativas que produce el enojo patológico, el enojo con la vida, el enojo con el prójimo, ¿no? Todas las que nombraron, la inmovilización, perder la confianza en lo mismo, la indecisión, los pensamientos negativos, etcétera, son también lo que producen el enojo y la falta de perdón, obviamente. Y eso lo he visto en muchas personas. Así que nada, para que lo piensen y lo comparen. un X. Eso. Gracias, Karim. Gracias por los comentarios. Ahí, bueno, los tenemos a Denis y a Brenda, que les agradecemos mucho que hayan participado y quería preguntarles si querían decir algo, pueden abrir el micrófono y contar, saludar o lo que ustedes quieran. Buenas, paz y gracias con todos. Bueno, lo que me recuerda mucho al miedo, yo tengo un sueño que se llama, creo,
parálisis del sueño. Sueño siempre con una mujer que me atrapa y que me quiere llevar y que me dice que ya estoy atrapado, que ya me voy a morir. Es el mismo sueño frecuente que tengo. En carne, o sea, yo mismo querer luchar con ella, no he podido porque siempre la insultaba y quería que cagara ala y quería pelear con ella para que me suelte. Después, entrando que a la iglesia ya, es como que lo dejo que mano de Dios, que cuando oro que a las noches para dormir tranquilo, me frecuenta de vez en cuando, más cuando estoy muy estresado por lo que es el trabajo. Me produce mucho miedo igual todavía. Yo ya convertido en Cristo, ¿no? Todavía me sigue perjudicando un poco y le tengo miedo porque hay a veces que siento que una desolación muy grande cuando lo estoy soñando. Y siento como que no estoy capacitado como hermano de fe en poder luchar contra ella, porque siempre me termina como asfixiando. Y me da miedo, y me da miedo por el tema de que cuando despierto me tengo que tomar como 15 minutos para reflexionar que fue un sueño y que no fue una realidad mía. Y me agarra como un pánico, como un terror de volverme a dormir y que me vuelva a pasar lo mismo, pero día a día, cada vez que me agarra, trato de invocar a Dios y me suelta cada vez más rápido, pero es frecuente. No es todos los días, sino 10, 15 días, más que seguro siempre me pasa. Pero bueno, ese es el miedo que todavía no puedo soltar desde que fui convertido. Después, por el momento no hay más nada. No sé, quizás ustedes que saben más me pueden dar algún tip de cómo solucionarlo, ya que Horacio lo dejó para la tercera, las soluciones. Ahora no voy a poder dormir, porque cuando me Viste agarre me voy que a acordar de él. justo coincide los 15 días con la tercera. Sí, y acá Brenda es la que me despierta siempre, cada vez que yo estoy, porque los barbuceo como que quiero hablar, me siento tan atacado que intento hablar y digo palabras como la sangre de Cristo, Sí. gloria a Dios y me despierto. Pero Brenda es la que me despierta siempre. Si no, es como que se me acelera mucho el corazón y grito. Pero es un grito de como de un hombre que no puede hablar, ¿cómo se dice? De un mudo, tal cual. Bueno, eso era lo que tenía para decir, no sé si Brenda... Gracias, Denis. Gracias y hay que, si bien hay que ejercitar fe en la medida que Dios empieza a tomar todos los lugares, las cosas que venían en el pasado van quedando en el pasado. Entonces hay que llevar a Dios cada vez más a los diferentes lugares de nuestra vida para que las cosas que del pasado nos vienen a buscar se vayan quedando en el pasado. Así que, bueno, haces muy bien en orar y muy bien, Brenda, en cuidarte en esa situación. Y aprenderemos en la reunión que viene qué otras herramientas nos brindan ahí Sí. Horacio y Ada. Brenda, ¿te Sí, escuchamos? bueno, yo en mi caso, todo lo que estuvieron hablando, lo mío es más la inseguridad de muchas situaciones, en lo sentimental, en la relación, y es constantemente, bueno, hace poco me pasó en la relación con él, y era dejarme llenar, o sea, la cabeza, por así decirlo, cada vez me guardaba más cosas, pensaba, y eso afecta en la familia, afecta a mi hija, tanto en la relación con él, y es como decir un basta, o lo solucionás o buscas algo. Y creo que la solución, no sé si creo, pero fue, por así decirlo, humillarme, llorar, como dijo en los 5 pasos Horacio. Me sentí tan identificada que dije, cuando lloré, largué todo lo que tenía que largar. Me sentí, wow, dije, wow, faltaba eso, faltaba esa intimidad que hace mucho no la tenía y que todos necesitamos, no porque pasemos situaciones, o sea, de felicidad nos olvidamos a veces, ¿no? De tener una intimidad con él.
Yo amo cantar, mi anhelo siempre fue mi anhelo a cantar, y ahora qué más en Cristo, ¿no? Estando en Cristo, y cuando iba a la iglesia con él, era mi vergüenza de cantar. Ahora desde que estoy con el tema de discipulado, con la hermana de él y demás, pude sacar esa inseguridad que tenía de mí. Pues, ay, pero ¿le va a gustar o no le va a gustar? Y él, Denny, me decía, pero es para Dios, no es para ellos, es para Dios. Lo que hagas es para Dios. Y ahí tuve que entender. Y bueno, es eso. Lo mío es hasta hoy en día es la inseguridad, y es constantemente sacarlo de mi camino, porque si no es como que me sobrepasa a mí, y bueno, lleva a límites de querer dejar todo, o bueno, o quizás hay algo ahí que me inquieta y me dice, no, arrodillate, humillate, llorá, sacar lo que tengas que sacar, porque te hace falta, y salir renovada. Es como un encuentro con Dios que uno necesita a veces. Qué importante Bueno. ese encuentro con Dios. Gracias, gracias Brenda por el consejo, ¿no? Qué importante es volver a la fuente para fortalecerse. Gracias ahí por la experiencia y el consejo. Jorge. Jorge, ¿me escuchás? Ahora sí. No quería abrir el micrófono porque justo a Nelly le entró una mariposa, algo fuera de dentro de la remera y estaba gritando. Era una manera así ahí arriba de entrar. No, mi aporte es, bueno, obviamente miedos como todos, fracasos bastante. Y brevemente, yo antes de haber viajado a Córdoba para vivir, decidía todo. Yo tengo un emprendimiento, una empresa, y todo lo decidía yo a gusto y piacere. Y la verdad que no me fue mal, pero cuando tuve muchos fracasos y tuve que dejar todo acá en Buenos Aires y viajar a Córdoba en el 2014 a vivir allá, y prácticamente perdí 2/3 de la empresa esa aventura. Pero la verdad que doy gracias a Dios por haber tomado la decisión de haber hecho eso, porque gracias a ese viaje yo conocí a Dios. Porque antes tenía un libro que lo frotaba y ese que estaba adentro tenía que hacer lo que yo quería. O quería ser como Jacob, como Jacob, que le decía, si me das esto, yo hago esto. Hasta que un día en la congregación a la que pertenecía, empezaba a ver que no era lo que yo quería y tenía que servir a una persona o a un grupo de personas. Empecé a mandar mail a todas las congregaciones y el único que me contestó fue Horacio. Te invito a venir a una reunión que vamos a hacer porque vamos a empezar unas clases en Córdoba Capital, y bueno, ya acá estoy. Así que me sucedieron, bueno, el emprendimiento que hicimos en Córdoba, nos fundimos, porque una era Macri fue, y tuvimos que regresar a Buenos Aires. Muchos dicen con la cabeza agacha, y no, yo vine con la cabeza bien levantada, la frente, porque me traje 3 cosas que las valoro casi como mi vida o más todavía. La número 1 es haber conocido a Dios realmente, al Dios de la Biblia. Porque Horacio Diada y todo el grupo de los pastores, de los profesores de la facultad, incluido el pastor Enzo, que lo honro cada vez que puedo, me enseñaron la palabra de Dios, aprendí de ellos. Lo segundo es que mi hija me dio una nieta allá en Córdoba, y mi hijo se puso de novio y se casó con una cordobesa creyente desde nacimiento, y ya viene de toda la familia de los abuelos. Así que lo que yo consideraba que podía haber sido un fracaso, haber perdido 2/3 de todo lo que yo hice en 40 años, para mí fue un triunfo.
la verdad que fue no sé, un éxito total, porque yo sé que los bienes y la plata va y viene, pero lo que yo conseguí en esa aventura de 7 años, y creo que no la conseguiría aunque hubiera hecho 2 o 3 sucursales acá de la empresa que trabajo. Hoy no manejo la empresa desde que volvimos, la manejé 2 años, en el 2021 le pasé todo a mis hijos, así que hoy soy empleado de ellos, pero obviamente los asesoro en todo en cuanto a lo técnico y comercial, ¿no? Pero mi hija, una es administradora de empresa, la otra es contadora, y mi hijo está estudiando ingeniería industrial, que le faltan 2 años, así que ellos están manejando la empresa ahora. Así que esa es mi experiencia, y bueno, quizás sin querer, o Dios ya tenía ese propósito en mi vida, y la verdad que si tuviera que hacer de nuevo, lo vuelvo a repetir, porque creo que eso no lo hubiera logrado nunca, por más que hubiera hecho un montón de cosas. Gracias, Jorge. Muy, muy buen comentario y muy atinado, ¿no? Ese perder para ganar y para ganar lo importante. Así que gracias, Jorge. Y bueno, voy a cerrar orando yo hoy. Tomé la palabra. Le voy a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la reunión compartida, por los hermanos, Señor, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la vida de mi familia, Señor, te doy gracias por tu protección y tu mano sobre el accidente que tuvo Sofía, Señor, te doy gracias porque siempre nos cuidás, te doy gracias porque escucho relatos de situaciones y en todas esas situaciones se ve tu mano claramente, Señor. Te doy gracias porque tu mano es tan grande, Señor, que es maravilloso entender que la pones para protegernos, Señor. Es maravilloso entender que siendo el creador del universo, Señor, siendo el que hace y deshace, el alfa y el omega, tenés oído para escucharnos, siendo tan pequeños nosotros, Señor. Te ruego, Padre, en esta hora que puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, a los que están y a los que no llegaron, Señor. Bendecilos, Señor, porque todos, en alguna u otra medida, hasta los más sólidos, estamos atravesando un proceso. Te pido que en este proceso podamos ver al otro como una herramienta tuya y que puedas usar a los demás para que nos puedan orientar, que sea tu voz claramente, que sea la señal del semáforo, como dijo Adita hoy, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos y quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga Amén. a todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.